Pues muy buenas tardes, mis hermanos. Ya lo dijo bien el pastor ahorita. El Señor no se queda con nada, con nada se queda el Señor y multiplica. Y en ese sentir, quiero hacerte una invitación, mi hermano. Hacerte una pregunta primero. ¿Qué pasa si llegas tarde al aeropuerto? Se va el avión, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegas tarde a la cita con tu médico? Pierdes la cita. ¿Qué pasa si llegas tarde a una cita de trabajo en donde ya sabes que te van a contratar? Pierdes el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si llegas tarde a la cita que tienes con Dios? Pierdes mucho, mi hermano, pierdes mucho. Y esta es una invitación, te hago una invitación a que seamos puntuales. Recuerda que no venimos a ver al pastor, no venimos a vernos unos con otros. Venimos a recibir de parte del Señor. Venimos a recibir esa bendición del Señor. No te quedes sin lo que Dios tiene ya listo para ti. Es una invitación, mi hermano, nada más, para que tratemos de ser puntuales. Me da mucho gusto que esté poblado este lugar. Y de verdad que si estuvieras desde el principio sentirías todavía aún más esa presencia de Dios. Pues muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Es de verdad para mí una gran alegría, un gozo tremendo poder compartir este tiempo con ustedes en la presencia de Dios. Estamos ya a la mitad de este último mes de este año, ¿verdad? Y yo no sé cómo haya sido tu año, pero en general pienso que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Hemos tenido altas, hemos tenido bajas, pero su presencia siempre es con nosotros desde el principio hasta el fin. Hemos experimentado situaciones en donde nuestra fe nos hace hacer ver gratamente que Dios tiene el control de absolutamente todo. Desde situaciones de salud, económicas e incluso, ¿verdad? Este momento en el que tuvimos que hacer este cambio de dirección, de estar, como ya decía mi pastor, allá en Nueva Inglaterra, pues ahora el Señor nos ha colocado en este lugar. Y es que Dios siempre es nuestro pronto auxilio. Dios siempre es nuestro refugio, es nuestra roca, es nuestro Salvador. Y justamente hoy seguiremos hablando de nuestro Salvador, aquel que vino a darnos libertad en medio de penumbras, ese que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, aquel del que se hablaba siglos antes de su llegada en el Antiguo Testamento, el Mesías Jesús. Amén. Y como recordamos, hermanos, pues estamos en un tiempo de Adviento. Tenemos un tiempo de Adviento de 4 semanas que fue iniciada por nuestra pastora Briseida, posterior mi hermano Rafael, y el día de hoy que sería la 3ª semana. Este tiempo significa que debemos de reflexionar el verdadero y único motivo de estas fechas, que es el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, mi hermano, no nace cada año, Él ya nació. Y este tiempo de Adviento únicamente nos recuerda el hecho de que ya nació. Y la preparación es para mantener la comunión,
vertical con Dios. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más profundos y asombrosos del Antiguo Testamento. Una profecía que, aunque escrita 7 siglos antes, resuena con claridad espectacular en nuestros corazones el día de hoy. Te pido que me acompañes, que tomes tu Biblia de papel, que si no tienes una Biblia, mi hermanita Jun te puede hacer llegar una. Esta exhortación nos las hace nuestro pastor y es muy buena, de verdad, porque así vamos practicando también la lectura. Y vamos al libro de Miqueas, al capítulo 5, versículo 2. Cuando lo tengas, por favor, me regalas un amén para poderle dar lectura a este hermoso pasaje. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Amén. Dice la palabra de Dios: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Acompáñame a orar, hermano. Amado Padre Celestial, nos reunimos, Señor, hoy en tu presencia, Padre, buscando tu dirección y tu guía. Te pedimos que nos limpies, Señor, de todo pecado y que nos prepares, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que nos des un corazón abierto y receptivo para que podamos entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. No permitas, Señor, que el enemigo nos engañe ni nos distraiga de tu verdad. Te pido, Padre, que de mi boca salga solamente palabra que proviene de ti. No permitas, Señor, que suba fuego extraño a tu altar y que no sea, Señor, mi carne la que hable. Guíame, dirígeme, para que tu palabra nos dé un tiempo de edificación y de crecimiento espiritual a todos nosotros, Padre. Oramos a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿recuerdan el nombre de la serie que tenemos de Adviento? La profecía cumplida. El nombre de la prédica que lleva el día de hoy es la estrella que ilumina el camino. El objetivo de esta prédica, mis hermanos, es la preparación para la venida de Cristo, reflexionando sobre la importancia de la fe, la humildad y la obediencia. Les invito a que abran sus corazones, porque la palabra de Dios nos mostrará la grandeza que surge de la humildad y el poder de aquel que es verdaderamente el Señor de todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún de lo que no pueden ver. Estaremos desglosando esta prédica a lo largo de 3 puntos. El punto número 1, el origen humilde. Esta profecía, mi hermano, fue escrita por Miqueas. Miqueas era un campesino y profeta del Antiguo Testamento que vivió en el siglo 8 antes de Cristo, en el reino de Judá, nacido en el pueblo de Moreset. Este pueblo está ubicado unos 40 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Fue contemporáneo de los profetas Isaías y Oseas, es decir, que eran de la misma época. Sus profecías se centraban en la denuncia de la corrupción,
la injusticia social y la idolatría en Judá e Israel, anunciando el juicio divino, pero también, escucha mi hermano, pero también prometiendo esperanza y restauración futura. Belén era una ciudad muy pequeñita. Era una ciudad agrícola, amurallada y situada en una ruta muy importante entre Jerusalén y Hebrón. Y pon atención, hermano, pon atención a esto que te digo. Era una ciudad muy pequeña. Era un lugar de paso para viajeros. En aquella época estaba solamente habitada por pastores, y las grutas que existían en ese lugar, esas grutas naturales, a menudo servían solamente como refugio de animales y de personas. Miqueas se dirige a Belén refiriéndose a ella como pequeña para estar entre los millares de Judá. Belén no era una capital como Jerusalén, ni un centro comercial o militar de gran prestigio. Era una aldea humilde, un lugar insignificante. La elección de Belén como lugar de nacimiento de Jesús no fue un accidente, mi hermano. En la Escritura, el profeta Miqueas describe a Belén como pequeña. Sin embargo, Dios escogió este lugar humilde y aparentemente insignificante para nacer. ¿Por qué? ¿Por qué escogería Dios un lugar insignificante para nacer? Él es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Dios escogió Belén para demostrar su preferencia por la humildad y por la sencillez. En un mundo que valora la grandeza y la fama, Dios eligió un lugar pequeño y desconocido para nacer. Esto nos enseña, mi hermano, que la grandeza de Dios no se mide por la apariencia externa, sino por la humildad y la disposición a servir. Toma tu Biblia y vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 20, versículo 28. Aquí vamos a notar esa característica que te di. Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a ponernos el ejemplo y a redefinir el concepto de liderazgo, proponiendo que el poder verdadero se encuentra en el servicio y la humildad, en contraposición a la ambición mundana de dominar a otros. Este versículo del Evangelio de Mateo nos invita a vivir como Jesús, sirviendo a los demás y ofreciendo la propia vida como ejemplo de amor sacrificial. ¿Recuerdas esa escena, hermano, en donde Jesús lava los pies de sus discípulos? A eso nos envía el Señor, a ser humildes, a ser mansos. La elección de Belén también se debe a la fidelidad de Dios a su promesa. Ahora vamos a Génesis
al libro de Génesis, al capítulo 35. Génesis 35, y vamos a darle lectura al versículo 19. Y dice: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, ¿verdad? La cual es Belén. ¿Y de quién estamos hablando? De Belén, una ciudad pequeña, insignificante. Aquí se menciona que Belén es el lugar donde murió Raquel, la esposa de Jacob. Dios había prometido a Abraham que su descendencia sería bendecida, y Belén se convirtió en un símbolo de esa promesa. Belén era la ciudad natal del rey David, el antepasado de Jesús. Y esto lo vemos en la Escritura cuando Jehová envía a Samuel a ver a Isaí, padre de David, justo para ungir al que sería el sucesor de Saúl. Y esta cita, no la busques, mi hermano, te la voy a parafrasear solamente. Esta cita está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 5. Y dice ahí, el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar de luto por Saúl? Toma tu cuerno y ve a la casa de Isaí en Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser el próximo rey de Israel. Esto es parafraseado, hermano, palabras más, palabras menos. Samuel se levantó y fue. Ya allá se presenta el primer hijo, que era Eliab, y dijo Samuel: este no es. Y así se fue con cada uno de sus hijos hasta llegar al último, que por cierto no se encontraba en ese lugar, andaba pastoreando sus ovejas. ¿Y quién era, mi hermano? Era David, que por cierto, como te digo, pues andaba él en lo suyo, y cuando lo vio Samuel, dijo: este sí es. Al nacer en Belén, Jesús se conecta con la línea davídica y se establece como el Mesías prometido. La elección de Belén también envía un mensaje a todos aquellos humildes y marginados. Dios no se olvida de los pequeños y de los débiles, sino que los elige, escucha bien, mi hermano, los elige para cumplir sus propósitos. Esto nos recuerda que la fe no se trata de la grandeza humana, sino de la gracia y la misericordia de Dios. El origen humilde del Mesías se ve en la mención de Belén, un lugar pequeño, pero Dios lo eligió para ser el lugar de su nacimiento, para ser el lugar del nacimiento de nuestro libertador, de nuestro Rey de Reyes. Contraste con la expectativa de los judíos. ¿Tú te imaginas qué pensaban los judíos? Tal vez pensaban que iba a llegar un caballero de gran armadura, con miles y miles de soldados atrás de él, donde su reino se basaba a lo mejor para ellos en grandezas materiales. Pero no fue así. El origen humilde del Mesías nos enseña que Dios no se fija en la apariencia externa, sino en el corazón. Dios elige la humildad y a los que no son importantes para el mundo para hacer grandes cosas. Debemos cultivar, hermanos, la humildad
y reconocer que no somos nada sin Dios. Debemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, incluso cuando no lo entendemos. Y no escuché amén. Punto número 2. La función del que nacerá. Este punto, mis hermanos, nos revela la misión y la autoridad de aquel que saldría de Belén. El profeta declara: de ti saldrá el que será Señor de Israel. Esta es una referencia clara al Mesías, el rey prometido de la casa de David. En el lenguaje bíblico o en la cultura bíblica, un gobernador o señor es ante todo un pastor de su pueblo. Acompáñame a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En el punto anterior veíamos que Dios no se basa por la grandeza, no se basa por lo exterior, se basa por lo que tenemos dentro. Y aquí en este versículo, mi hermano, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo, al citar este pasaje, lo confirma: porque de ti saldrá un guiador que apacentará, es decir, pastoreará a mi pueblo Israel. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 10, al versículo 11. Dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús no solo es un líder, es el buen pastor que no vino a dominar, sino vino a servir. Vino a servir y a dar su vida por las ovejas. El nacimiento de Jesús en el lugar en el que nació y bajo las condiciones que nació nos muestra que Él es la estrella que ilumina. Nos muestra su soberanía absoluta. Decir que será Señor en Israel es afirmar su soberanía. Él tiene el derecho y el poder para reinar sobre su pueblo. Escucha bien, no por la fuerza, mi querido hermano, sino por el amor y la redención que ha ofrecido. Nuestra respuesta a esta verdad es simple. Debemos someternos a su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Si Él es el Señor, ¿quiénes somos nosotros para negarle nuestro corazón? Y digo nuestro entre comillas, porque sabemos que todo le pertenece
a Dios, tú le perteneces a Dios. La frase Señor en Israel indica que el Mesías será el gobernante y líder en Israel. Esto se refiere a la promesa de Dios de establecer un rey que gobierne al pueblo de Israel con justicia y con sabiduría. El Mesías será el rey que Israel ha estado esperando. Su gobierno será caracterizado por la justicia divina, la paz y la prosperidad espiritual. ¿Qué pensarían los judíos de aquel rey que ellos esperaban? Un rey que venía con sus miles y miles de soldados. ¿Qué esperarían tal vez ellos? ¿Una libertad terrenal? El Mesías nos vino a dar una libertad eterna a su lado. En Isaías capítulo 2, no lo busquen mis hermanos, en Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice su palabra: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La función del Mesías como Señor en Israel y gobernante no tiene que ver con ser un guerrero. No tiene que ver con ser un guerrero que saque espada, sino que es un gobernante eterno que tiene implicaciones para Israel y para el mundo. Escucha bien, mi hermano, el Mesías traerá paz para con Dios, justicia divina y salvación de las almas al pueblo de Israel y todos los habitantes de las naciones. Traerá luz sobre las tinieblas, perdonará pecados y dará vida eterna. Ahí, mi hermano, ahí estamos incluidos nosotros, como hijos suyos. Su gobierno será universal y todas las naciones se someterán a su autoridad. El nacimiento del Mesías sería un juez y gobernante justo que juzgará a las naciones y establecerá la justicia en la tierra. Esto se refiere a la promesa de Dios de establecer un reino de justicia y equidad. Ahora sí, mi hermano, te pido que vayamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 16. Y este es un pasaje que ya muchos lo tenemos incluso hasta aprendido. Vamos a darle lectura. Te invito a que lo hagamos todos juntos, mi hermano. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Mesías será un Salvador y Redentor que salvará a su pueblo de todos sus pecados y les dará vida eterna. Esto se refiere a la promesa de Dios de enviar a su Hijo
para salvar a la humanidad de sus pecados. Punto número 3. La naturaleza eterna del Mesías. Wow. La última frase de nuestro versículo base dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es una declaración profética que revela la naturaleza eterna del Mesías. Esta frase es una profecía sobre el Mesías que nacerá en Belén y describe su función y su naturaleza. La palabra salidas en hebreo se pronuncia motzaot y se refiere a los orígenes o el principio de algo. En este contexto se refiere a la existencia del Mesías antes de su nacimiento en la historia. La frase desde el principio en hebreo es mi yomei olam. Es una forma poética de describir la eternidad. Esto indica que el Mesías ha existido desde el tiempo que se extiende más allá de la declaración del mundo y que su existencia es eterna. La preexistencia del Mesías implica que Él es más que un simple ser humano. Su existencia eterna lo coloca en una categoría diferente a la de todos los seres humanos, que tiene un comienzo en la historia. Esto sugiere que el Mesías es divino y que su naturaleza, escucha bien mi hermano, es eterna y no creada. ¿No es maravilloso esto? En el contexto de la teología cristiana, esta frase se refiere a la Trinidad. Pero no vamos a entrar ahorita en el tema de la Trinidad, sino que enseña que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona justo de esta Trinidad, que ha existido desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora te pido que vayamos a Génesis. A ver si no te cuesta trabajo encontrarlo. Génesis 1:1. A mí ya me costó trabajo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo hace una mención en el principio, que en hebreo es Bereshit. Dios en el principio creó el cielo y la tierra. La palabra Bereshit se refiere a un tiempo indefinido en el pasado que se extiende más allá de la creación del mundo. Esto sugiere que el Mesías ha existido desde antes de la creación del mundo. En Juan 1:1, no lo busques, en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, mis hermanos, era Dios. Esto indica que el Mesías ha existido desde la eternidad y que su naturaleza es divina. La naturaleza eterna del Mesías nos recuerda que nuestra fe no se basa en un ser humano, sino en un ser divino que ha existido desde la eternidad. La eternidad del Mesías nos da confianza en su poder y su capacidad, justo para salvarnos de todos nuestros pecados. La naturaleza eterna del Mesías nos llama a vivir con una perspectiva eterna.
enfocándonos en las cosas que son verdaderamente importantes. Dios no cambia su naturaleza y sus propósitos permanecen siempre constantes a través del tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Su existencia no tiene principio ni fin, porque Él es el principio y el fin. Dios tiene poder absoluto y completo. Su poder no tiene límites, hermano. Dios tiene conocimiento completo y absoluto. Su sabiduría no tiene límites. La inmutabilidad de Dios nos da seguridad en su amor y su fidelidad. La eternidad de Dios nos llama a adorarlo y a honrarlo como el único Dios verdadero. Hoy se nos revela la naturaleza eterna del Mesías, que ha existido desde antes de la creación del mundo. El Mesías ha existido desde un tiempo que se extiende más allá de la creación del mundo y que su naturaleza es divina. Jesús, el Mesías, nos da confianza en su poder y su capacidad para salvarnos de nuestros pecados. Nos recuerda que nuestra fe no se basa en un ser humano, sino en un ser divino que ha existido desde la eternidad, el Hijo de Dios. Nos llama a vivir con una perspectiva eterna, enfocándonos en las cosas que son verdaderamente importantes. Nos recuerda que nuestra vida en este mundo, mi hermano, es temporal y que nuestra verdadera ciudadanía está en esa eternidad, en el cielo con Él. Mi hermano, en estas fechas no es el bebé cachetoncito, tierno con mejillas sonrojadas por el frío, el niño Dios o Diosito, como mucha gente le llama, del que hemos hablado el día de hoy. Hermano, abre tus ojos ya y no insistas en limitar a un niño al Salvador de tu vida, al que es el principio y el fin, al que es el creador de todo lo que tus ojos ven y aún lo que no pueden ver, al único Rey de Reyes y Señor de señores. La palabra de Dios del día de hoy, mi querido hermano, nos presenta al Mesías como el Hijo de Dios que ha existido desde la eternidad y que ha venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados. El Mesías nos ha reconciliado ya con Dios, nos ha dado acceso a su presencia y nos ha hecho hijos de Dios. Esto significa que podemos vivir en armonía con Dios sin temor a su juicio y disfrutar de su amor y de su gracia. El Mesías ha cumplido la ley de Dios y ha pagado el precio por nuestros pecados, para así ser justificados ante Dios. Eso significa que podemos vivir con la confianza de que somos aceptados por Dios, no por nuestras obras, no por obras, mi hermano, sino por la fe en Jesús. El Mesías es la estrella que ilumina el camino, es la luz del mundo y ha venido a disipar las tinieblas del pecado. Esto significa que podemos vivir en luz de la verdad y que podemos compartir esa luz con muchos otros más. Mi hermano, te dejo dos preguntas para que reflexiones. La primera,
¿Qué significa para ti la luz y la libertad que vino a dar el Mesías? En ese pueblo insignificante, en ese lugar pequeño, ¿qué significa para ti la luz y la libertad que vino a dar el Mesías? Y la segunda pregunta, ¿cómo afecta tu vida la eternidad del Mesías?